Chung 1. Sabes, ella tomaba maridos como Hitler tomando Polonia, ¿no crees? Quiero decir, eran realeza de Hollywood y mejores amigos. Pero una traición lo cambió todo. Y durante décadas, Debbie Reynolds nunca reveló toda la verdad. A los 88 años, finalmente rompió su silencio. Y lo que dijo sobre Elizabeth Taylor sorprendió a todos. Antes de la traición, antes de los titulares, había algo que pocas personas recuerdan. Una amistad que parecía inquebrantable. Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor no eran solo estrellas de cine. Eran madres jóvenes, íconos ascenso y, durante un tiempo, amigas inseparables. Del tipo que reía en el set, compartían consejos sobre crianza y se apoyaban mutuamente mientras navegaban por una brutal industria dominada por hombres. Su vínculo comenzó a fines de la década de 1940, los pulidos estudios de Metro-Goldwyn-Mayer. Debbie era la burbujeante recién llegada con el encanto de la chica de al lado. Elizabeth, ya una leyenda de la pantalla, se comportaba con serena confianza. Bajo la superficie, se conectaron por algo más profundo, la soledad compartida de la fama. Ambas fueron moldeadas por el sistema MGM, que controlaba todo, desde sus roles la pantalla hasta sus imágenes públicas. Debbie, la novia sana; Elizabeth, la belleza ardiente. Sin embargo, detrás de la pulida marca del estudio, eran simplemente dos mujeres jóvenes que intentaban mantenerse con los pies la tierra. Cuando Debbie se casó con el cantante Eddie Fisher en 1955, Elizabeth la apoyó. Literalmente, sus familias vacacionaban juntas, sus hijos jugaban juntos y, desde afuera, parecían el trío perfecto, la pareja dorada de Hollywood y su glamorosa mejor amiga. Debbie nunca imaginó que la mujer la que más confiaba se convertiría la razón por la que su mundo se desmoronaría. Pero ese día aún no había llegado. Aquellos primeros años, su vínculo se sentía casi fraternal. Celebraban las victorias de cada una y se consolaban mutuamente los fracasos. Debbie dijo una vez que Elizabeth era la mujer más hermosa que jamás había visto. Pero más que eso, admiraba su fuerza. Al público le encantaba su amistad. Las portadas de revistas las mostraban sonriendo del brazo. Los publicistas del estudio lo convirtieron en un punto de venta. Dos estrellas queridas unidas por la fama y la familia. Chung 2. Pero incluso las amistades más doradas pueden ocultar grietas finas. Y esas grietas pronto se abrirían por una traición inimaginable. A mediados de la década de 1950, Debbie Reynolds y Eddie Fisher eran los novios de Estados Unidos. Ella era la chica sana de al lado. Él era el crooner de voz suave. Su matrimonio parecía un cuento de hadas. Y cerca estaba Elizabeth Taylor, la mejor amiga de Debbie y una de las actrices más famosas del mundo. Pero marzo de 1958 ocurrió una tragedia. El esposo de Elizabeth, el productor Mike Todd, murió en un accidente aéreo. Había sido el amor de su vida. La pérdida la destrozó. Eddie, que había sido amigo cercano de Mike, se apresuró a consolarla. Al principio parecía natural. Elizabeth estaba de luto. Las familias eran cercanas, pero a puerta cerrada, algo más estaba sucediendo. Debbie comenzó a notar las señales. Llamadas nocturnas. La distancia de Eddie. Historias que no encajaban. Y entonces la verdad se reveló. No una conversación, sino los tabloides. Eddie Fisher estaba teniendo una aventura con Elizabeth Taylor.
La prensa se dio un festín. Los titulares gritaban traición. Debbie se quedó para enfrentar las cámaras, las preguntas y el silencio. Todo mientras criaba a 2 niños pequeños. Y a pesar de todo se esperaba que siguiera sonriendo. Lo que la mayoría de la gente nunca vio fue la presión detrás de escena. Debbie tenía un contrato con MGM que le dijo que se mantuviera callada y actuara con gracia. Elizabeth Taylor seguía siendo un activo valioso. Los ejecutivos no querían una guerra entre 2 de sus mayores estrellas. Querían que el escándalo estuviera controlado, incluso si eso significaba silenciar a la mujer que había sido más lastimada. Chunk 3. Públicamente, Debbie mantuvo la compostura. Dio declaraciones cuidadosamente redactadas y les deseó lo mejor a la pareja. Privado, estaba devastada. Elizabeth nunca se acercó. No hubo disculpas. Solo traición y silencio. 1959. Eddie se divorció oficialmente de Debbie y se casó con Elizabeth solo horas después. Fue un circo mediático. Pero el público no se tragó el cuento de hadas. Vieron la decisión de Eddie por lo que era y se volvieron contra él. Aún así, la historia completa permaneció oculta. Debbie mantuvo la verdad encerrada durante años. Le habían dicho que siguiera adelante, así que lo hizo. Pero décadas después, cuando finalmente fue libre de hablar, lo que reveló fue más profundo y más humano que cualquier cosa que los titulares hayan capturado. 1959. Debbie Reynolds se encontraba medio de una tormenta mediática, traicionada por su mejor amiga, abandonada por su esposo y se esperaba que sonrieran a pesar de todo. Pero el silencio no fue solo una elección personal. Fue impuesto. Debbie tenía un contrato con Metro-Goldwyn-Mayer, un estudio que controlaba todos los aspectos de la vida de sus estrellas. Su imagen pública era su producto, dulce, inocente, libre de escándalos. Y cuando estalló el escándalo, los ejecutivos del estudio dejaron claras sus prioridades. Proteger a Elizabeth Taylor, su reina de la taquilla, y mantener a Debbie callada. Le dijeron que hablar dañaría su carrera. Entonces, mientras los tabloides se daban un festín, Debbie tuvo que mantener la ilusión, públicamente elegante, privado devastada. Incluso sus declaraciones públicas fueron filtradas a través de asesores del estudio, pulidas, sin emociones y deliberadamente restringidas. Debbie admitió más tarde que la presión era abrumadora. Su esposo se había marchado, sus hijos estaban confundidos y la amiga a la que más confiaba había desaparecido. Lo que más le dolió fue perder a Elizabeth. Esa amistad había sido real y, cuando terminó, nadie le dio el espacio para lamentarla. Debbie se tragó ese dolor porque la industria esperaba que lo hiciera. Años más tarde, una vez que el control del estudio se había aflojado, Debbie comenzó a hablar con más libertad. Chunk 4. Describió la aplastante soledad, la experiencia surrealista de ver al mundo celebrar un romance que destruyó a su familia y la presión de seguir sonriendo a pesar de todo. Aún así, nunca arremetió. Su voz permaneció tranquila, pero sus palabras golpearon con fuerza. Aquel entonces. Ella dijo: no hablabas, sonreías, seguías adelante, o lo perdías todo. Eligió sobrevivir, proteger a sus hijos, su nombre y su capacidad para seguir trabajando una ciudad que castigaba a todas las mujeres por ser honestas. Pero finalmente rompió ese silencio. Y cuando lo hizo, contó una versión de la historia que el mundo nunca había escuchado. Cruda,
humana y propia. Durante décadas, Debbie Reynolds mantuvo la historia real encerrada detrás de sonrisas y entrevistas cuidadosamente redactadas. Pero a medida que envejecía, se volvía más independiente, más segura. Comenzó a abrirse, y lo que compartió fue mucho más crudo y personal de lo que nadie esperaba. Sus memorias y entrevistas al final de su vida, Debbie no solo revisitó la traición. La analizó con calma, honestidad y sin amargura. Reveló que no se había enterado de la aventura por Eddie o Elizabeth, sino por la prensa. Los rumores habían estado creciendo. Las llamadas nocturnas, la distancia repentina, la frialdad emocional. Pero cuando llegó a los titulares, todavía se sintió como un golpe bajo. Lo que más la sorprendió no fue solo que Eddie se fuera. Fue que Elizabeth entrara a su vida sin dudarlo. No hubo disculpas ni explicaciones. Debbie lo llamó una especie de muerte emocional. No ruidosa, no dramática, solo ausencia total. Más tarde describió el momento que Eddie le dijo que había terminado. La llamó mientras estaba el trabajo. Le dijo que no volvería a casa, y eso fue todo. Se mudó, siguió adelante, se casó con Elizabeth cuestión de semanas. La fría finalidad de la llamada telefónica se quedó con Debbie para siempre. Pero lo que cortó aún más profundo fue el silencio de Elizabeth. Debbie dijo que podría haber perdonado a su amiga con el tiempo si simplemente hubiera acudido a ella cara a cara y se hubiera disculpado. Pero eso nunca sucedió. Chunk 5. No ese momento. Y cuando finalmente surgió el arrepentimiento, vino filtrado, moldeado más por la distancia que por el remordimiento. Debbie habló sobre el aislamiento que siguió. De repente, una madre soltera. Tenía que actuar como si todo estuviera bien. Mientras el público romantizaba su desamor, tenía que sonreír a los productores, explicar la situación a sus hijos y posar para las cámaras que capturaban su rostro, pero no su dolor. Aún así, ella perduró, no con ira, sino con resistencia. Se volcó el trabajo, la actuación, la construcción de algo duradero, y lo hizo. Debbie sobrevivió al escándalo, al romance e incluso a las carreras de aquellos que la habían herido. Mientras Eddie se desvanecía y Elizabeth pasaba por varios matrimonios, Debbie siguió adelante. Cuando le preguntaron cómo sobrevivió a todo, dio una respuesta simple. Sigues caminando porque si te detienes, ellos ganan. Su historia resonó no porque fuera escandalosa, sino porque era digna. Una época a la que a menudo se les decía a las mujeres que enterraran su dolor. Debbie eligió expresar el suyo voz alta, con calma, claridad y sin vergüenza. Y justo cuando parecía que el pasado finalmente había quedado atrás, la vida trajo un giro más. Un encuentro inesperado que nadie vio venir. Después de años de silencio, dolor y distancia emocional, nadie esperaba que Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor se reconectaran, y mucho menos que hablaran. Pero el destino tenía un plan diferente. Su reencuentro inesperado no ocurrió un evento de Hollywood, sino un crucero a kilómetros de distancia del centro de atención. Décadas después de la traición, ambas mujeres habían reservado cabinas sin saberlo el mismo viaje. Debbie caminaba por uno de los pasillos del barco cuando vio un rostro familiar. Elizabeth. Se congelaron, compartieron una pausa incómoda y luego, para su propia sorpresa, se rieron. No fue un gran momento de perdón, pero algo cambió. El tiempo había suavizado sus asperezas.
Ya no eran rivales, sino mujeres mayores que habían soportado décadas de atención, escándalo y pérdida. Debbie dijo más tarde que ella hizo el primer movimiento, no porque olvidara lo que había sucedido, sino porque estaba cansada de cargarlo. Se acercó, dijo hola, e invitó a Elizabeth a almorzar. Sin titulares, sin cámaras, solo una conversación tranquila. Hablaron durante horas sobre sus hijos, el envejecimiento, la fama, la extraña soledad detrás de sus vidas públicas. Elizabeth no ofreció una disculpa general, pero reconoció el pasado y eso importó. Chunk 6. El perdón no llegó de golpe, pero comenzó allí con café, risas y supervivencia compartida. No era la amistad que alguna vez tuvieron, pero era algo nuevo, fundamentado, respetuoso, humano. Los años que siguieron se reconectaron lentamente. Eventos benéficos, entregas de premios, alguna que otra foto juntas. Debbie bromeó una vez que su reconciliación era una prueba de que todo es posible, incluso lo imposible. Aún así, Debbie admitió que las heridas nunca se curaron por completo. Podía perdonar, pero no podía olvidar. Algunas cosas permanecieron tácitas. Dolor antiguo, recuerdos tranquilos, preguntas nunca respondidas. Pero la amargura se había ido. Solo quedó la historia. Su tregua silenciosa desafió el drama que Hollywood a menudo exigía. No hubo confesiones públicas ni reuniones escenificadas. Solo dos mujeres que habían pasado por el fuego y salieron cambiadas pero aún de pie. Y para Debbie, eso fue suficiente. Pero mientras finalmente dejaba descansar el pasado, alguien más, el hombre que lo causó todo, se estaba desmoronando silenciosamente segundo plano. El torbellino de traición y escándalo. Un nombre se desvaneció lentamente el fondo. Eddie Fisher. Una vez un nombre familiar y un cantante exitoso, terminó siendo recordado no como un protagonista romántico, sino como el hombre que lo perdió todo. Mientras Debbie y Elizabeth se convertían leyendas, Eddie se convirtió una advertencia. Cuando Eddie dejó a Debbie por Elizabeth Taylor, subestimó el costo. La década de 1950, la imagen pública lo significaba todo. Debbie era la madre traicionada, la estrella inocente. Elizabeth, la viuda afligida, se convirtió un icono del escándalo. Pero Eddie no tenía una historia de regreso. Su caída fue inmediata. Los patrocinadores desaparecieron. Los fanáticos se alejaron. Su programa de televisión fue cancelado y su floreciente carrera musical se secó. Aquel entonces, el público no solo miraba, ellos juzgaban. Chunk 7. Y Eddie fue juzgado duramente. Más tarde en la vida, Eddie admitió que casarse con Elizabeth fue la peor decisión de su carrera. No solo porque terminó con su estrellato, sino porque su relación se desmoronó casi tan rápido como comenzó. Elizabeth lo dejó por Richard Burton, comenzando otra aventura amorosa infame. Eddie se quedó solo, descartado profesionalmente y humillado públicamente. Mientras tanto, Debbie siguió ascendiendo. Encontró el éxito el escenario y la pantalla, reconstruyó su marca y crió a sus hijos con gracia. Se convirtió en un símbolo de fuerza, una mujer que soportó el escándalo y salió más fuerte, más admirada que nunca. Eddie, por otro lado, pasó el resto de su vida a la sombra de esa única decisión. Entrevistas y sus memorias trató de explicarse, culpando a la fama, la impulsividad, incluso la soledad. Pero el arrepentimiento siempre se aferró a sus palabras. Sabía lo que había tirado.
no solo un matrimonio, sino la imagen de un esposo y padre devoto. Debbie rara vez hablaba de él con ira. Años posteriores, lo resumió con calma desapego. Eddie era Eddie. Hizo lo que hizo y yo tenía una vida que vivir. No había necesidad de venganza. El mundo ya había emitido su juicio. Lo que hace que la historia de Eddie sea tan inquietante es lo completamente que desapareció. Mientras Elizabeth se convertía en un icono cultural y Debbie obtenía ovaciones de pie hasta los 70 años, el nombre de Eddie cayó a la oscuridad. Murió 2010 a la edad de 82 años, casi olvidado, excepto por aquellos que recordaban lo rápido que la fama puede desvanecerse cuando se rompe la confianza. Y aunque Debbie siguió adelante, sanó y perdonó, tenía una verdad final para compartir antes de que terminara su historia. Una verdad que cerró el círculo. Cuando Debbie Reynolds llegó a los 80 años, se había convertido algo más grande que una estrella de Hollywood. Era una sobreviviente el verdadero sentido. Una mujer que soportó la angustia, la traición pública, la agitación profesional y los desafíos de la maternidad, una industria implacable, pero nunca perdió su gracia. Sus últimos años, Debbie comenzó a hablar más abiertamente sobre la traición que alguna vez había dominado los titulares. Pero esta vez no hubo picaduras ni amargura, solo claridad. Compartió su historia no por simpatía, sino porque la lección aún importaba, especialmente para las mujeres la industria y para cualquiera que haya sido lastimado por alguien quien confiaba. Ella dijo que la traición le había enseñado que el perdón no era olvidar. Era elegir seguir adelante sin dejar que la ira te controlara. Chunk 8 no significaba pretender que no había dolido, solo que el dolor ya no lideraría el camino. Debbie admitió que le tomó años llegar a ese lugar. Al principio, se había cuestionado a sí misma. ¿Se había concentrado demasiado el trabajo? ¿Confiado demasiado? Pero con el tiempo, vio la verdad. Nunca se trató de ella. La gente toma decisiones, dijo. Y a veces esas decisiones no tienen nada que ver contigo, incluso cuando te lastiman más. Su honestidad resonó. Se convirtió en una especie de historiadora emocional. Alguien que había vivido los momentos más brillantes y oscuros de Hollywood y ahora podía hablar libremente sobre lo que realmente sucedía detrás de escena. Habló sobre la presión para conformarse, para sonreír a través del dolor, para proteger reputaciones que no lo merecían. Pero a pesar de todo, nunca permitió que el sistema cambiara quién era. Debbie también se abrió más sobre la maternidad, especialmente su relación con su hija, Carrie Fisher. Su vínculo había sido complejo durante mucho tiempo, lleno de amor y tensión. Carrie, quien fue abierta sobre sus luchas con la salud mental y la adicción, a menudo chocaba con la vena perfeccionista de su madre. Pero con el tiempo, esa tensión evolucionó hacia la comprensión. Comenzaron a hacer giras juntas, compartiendo escenarios e historias, escribiendo sobre su dinámica con humor y angustia. Debbie dijo una vez que la mayor alegría de sus últimos años fue acercarse a Carrie de una manera que se sintiera real. No solo como madre e hija, sino como dos mujeres que habían sobrevivido a la fama y sus sombras. Esa cercanía le dio paz a Debbie. Sabía que había cometido errores, pero también que sus elecciones estaban arraigadas el amor. Más que nada, quería ser recordada por su fuerza, no por el escándalo. Cuando miró hacia atrás al romance que una vez la definió las columnas de chismes, ya no lo vio como su momento decisivo. Era solo un capítulo.
Lo que la definió fue lo que vino después. La reconstrucción, el ascenso, la negativa a dejar que nadie más escribiera su final. Quería que la gente supiera que el dolor no tiene que ser permanente, que la traición no significa que esté roto y que incluso un mundo tan duro como Hollywood puedes conservar tu alma si luchas por ella. Diciembre de 2016. Debbie Reynolds se preparaba para lo que debería haber sido solo otra fiesta tranquila. Pero nada de ese año había salido según lo planeado. Apenas un día antes, su hija, Carrie Fisher, había fallecido inesperadamente después de una emergencia médica a bordo de un vuelo. Chunk 9. La noticia Piasecki había provocado ondas expansivas a través de Hollywood y todo el mundo. Carrie, la actriz icónica, brutalmente honesta y ferozmente ingeniosa, mejor conocida como la princesa Leia, se había ido a la edad de 60 años. Debbie estaba devastada. Sus últimas apariciones públicas había hablado a menudo de su hija con profundo amor y orgullo. Su relación nunca había sido simple, pero se había convertido en algo poderoso, un vínculo forjado el fuego. Habían sobrevivido al resplandor del centro de atención, al aguijón de la enfermedad mental, la adicción y el bagaje emocional de la fama. Y al final, lo habían superado más unidas que nunca. Entonces, cuando Debbie recibió la noticia de que Carrie se había ido, algo cambió dentro de ella. Según su hijo, Todd Fisher, Debbie se sentó silencio por un momento y luego dijo solo 5 palabras. «Quiero estar con Carrie». Horas después, sufrió un derrame cerebral. Al día siguiente, se había ido. Hollywood lamentó la pérdida de ambas mujeres. Atónitos por el momento, una madre e hija dejando el mundo con solo 24 horas de diferencia. Pero para aquellos que conocían su historia, se sintió extrañamente apropiado. Vida, habían caminado juntas a través del fuego. La muerte, se negaron a ser separadas. Su funeral, amigos y fans celebraron no solo el trabajo de Debbie, sino su legado, uno construido no sobre el escándalo, sino sobre la fuerza. Había vivido la traición, la angustia, el colapso de un matrimonio y el colapso de una industria que una vez intentó silenciarla, y aún así, nunca dejó de dar a su audiencia, a su familia, al mundo, que no siempre había sido amable con ella. Debbie dejó atrás algo más que una filmografía. Dejó atrás un modelo para sobrevivir a lo impensable. Le enseñó al mundo que la dignidad importa, que el perdón no es debilidad y que a veces la mejor venganza es sobrevivir a los que intentaron destrozarte. Cuanto a Elizabeth Taylor, había fallecido 5 años antes, 2011. Sus últimos años, ella y Debbie se mantuvieron contacto, si no cercanas. No hubo grandes reconciliaciones, ni declaraciones públicas de amistad, pero hubo paz. Y tal vez un mundo tan dramático como el suyo, ese fue el mejor final que podían esperar. Lo que Debbie Reynolds expuso a los 88 años no fue solo una traición, sino una verdad de que incluso las luces más brillantes de la fama, el dolor real aún corta profundo. Que a veces las personas que te lastiman son las que alguna vez amaste más. Y que el silencio, cuando finalmente se rompe, puede resonar más fuerte que cualquier escándalo. Chunk 10. Su historia no es solo un cuento de Hollywood. Es una historia humana sobre el desamor, la supervivencia y el poder silencioso y desafiante de contar tu propia historia, incluso si lleva toda una vida hacerlo.